Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperla, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender, y aprender de quienes saben. Conserva en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que dure muchos años y llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y ya siendo tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Hoy en Huellas vamos a hablar acerca de la Odisea de Christopher Nolan. Como siempre, los invitamos a que se suscriban y apoyen este proyecto, y les damos de nuevo la bienvenida a Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Comenzamos. Estás escuchando Huellas con Jamer Ramos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar de la película La Odisea de Christopher Nolan. Vamos a tratar de hacer una comparativa entre la obra original de Homero, entre lo que aporta esta película, entre vamos a tratar de hacer una comparación entre lo que implica esta adaptación que hace el director con respecto a lo que fue la obra original, y también por otra parte hablar de la industria cultural en este tiempo en el que vivimos. Para ello, como siempre, tenemos el gusto de contar con dos personas especialistas en este tipo de temas y que desde una perspectiva sociológica y filosófica vamos a abordar el tema el día de hoy. Roberto Ayala, bienvenido nuevamente a Huellas. Hola Jaime, ¿qué tal? Un gusto estar acá otra vez contigo y compartir con Roberto. Saludos. Muy amable. Que nos van a escuchar. Muy amable. Roberto Ayala es sociólogo, profesor catedrático de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y exdirector de la Maestría Centroamericana en Sociología. Es doctor en Estudios de la Sociedad y la Cultura por la Universidad de Costa Rica. Su trayectoria académica se ha concentrado particularmente en el marxismo, la teoría sociológica contemporánea, el análisis crítico de los procesos políticos y sociales. Su producción y participación académica han abordado temas que tienen que ver con el neoliberalismo, la democracia, la universidad pública, las relaciones de poder y las transformaciones de la sociedad contemporánea. Roberto, como siempre, un honor que esté con nosotros el día de hoy. También tengo el enorme privilegio de presentar al profesor Roberto Fragomeno Castro. Profesor Fragomeno, bienvenido nuevamente a Huellas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por la invitación. El profesor Roberto Fragomeno Castro es filósofo, académico, catedrático, jubilado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, institución de la que fue director de la Escuela de Filosofía durante el periodo entre 2010 y 2018. Es máster en Ciencias Sociales por Flaxo, ha desarrollado su actividad académica en campos relacionados con la filosofía política y social, el pensamiento moderno y contemporáneo y las relaciones entre filosofía y literatura. Sus trabajos de investigación han abordado, entre otros, el pensamiento de Kant y la contemporaneidad de categorías hegelianas como el lenguaje, la religión y la política. Su trayectoria combina la reflexión filosófica, la docencia y una amplia experiencia en la gestión académica. Profesor Fragomeno, un lujo nuevamente que esté con nosotros. A ambos, muchísimas gracias de nuevo por estar. Y bueno, para iniciar, fuimos a ver la película y a partir de ahí queremos pues ofrecer un análisis a partir de una serie de elementos y una serie de preguntas generadoras con las cuales voy a comenzar. Vamos a empezar por lo más básico, la comparación entre la Odisea, básico por decirlo de alguna forma, la Odisea de Homero y la Odisea de Nolan, ¿verdad? Esta situación de apropiación artística, de reinterpretación y las distancias históricas.
Partimos de que toda adaptación cinematográfica supone seleccionar, excluir y reinterpretar elementos de la obra original. Sin embargo, cuando se trata de un texto con la trascendencia histórica, filosófica, cultural de la Odisea, estas interpretaciones adquieren dimensiones particulares. Entonces, voy a plantear una serie de preguntas y a partir de ahí desarrollamos esa primera parte. ¿Qué conserva y qué transforma Nolan del universo ético, político, religioso y social construido por Homero, es decir, de la obra original? ¿Hasta qué punto la película permite aproximarnos a formas de comprender el mundo propias de la Grecia arcaica, de este periodo micénico? ¿Y hasta qué punto proyecta sobre Odiseo y su sociedad categorías y preocupaciones, sensibilidades del siglo XXI? Y finalmente, ¿dónde termina la reinterpretación legítima de un clásico, que es derecho de cada artista o cada persona de hacerlo, y dónde comienza la construcción de una obra sustancialmente distinta, revestida de una autoridad homérica? Es decir, entonces, la primera parte iniciamos con estas preguntas, y quieren referirse a una en particular o ir abordando todas. Iniciamos por orden de apellido con Ayala. Muy bien. Bueno, en primer lugar, creo que habría que partir de un elemento de establecer los límites de una, un ejercicio de crítica, de examen crítico de una obra cinematográfica, la crítica de cine, que en este caso se aborda desde una referencia analítica de ciencias sociales y filosofía, pero que sigue siendo el análisis de una obra cinematográfica. Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es, digamos, un intento de, a partir del cuerpo de un trabajo cinematográfico, tratar de establecer sus méritos en cuanto a cine y en relación con un poco más allá de los valores cinematográficos, de las características de la obra como tal, este, establecer su grado de profundidad social, cultural, su sentido, ¿no? General, qué nos dice, qué le dice a las audiencias contemporáneas. Y en este caso es tanto más, eso vale para casi que cualquier obra, cualquier texto audiovisual que se presente, puede ser objeto de un análisis sociológico, ¿no? Bueno, ya hace ya varios años hicimos un análisis sociológico de Joker, la película, en relación claramente con el contexto de las políticas neoliberales, porque la película justamente alude directamente al tema y se presta mucho. En este caso nos referimos a una película de un director de mucho prestigio, eh, con digamos, una trayectoria en los últimos 20 años largos, con películas muy importantes como Memento, por ejemplo, Interstellar, Oppenheimer ganó un premio hace unos cuantos años, Oscar. La filmografía de Nolan es una filmografía que tiene algunos puntos importantes y otros no tanto, otros puntos bajos. En este caso, el señor Nolan, digamos, aborda el desafío, un desafío que, que se me hace enorme, audaz, casi temerario, en el sentido de llevar al cine o volver a llevar al cine eh, a un formato cinematográfico, uno de los pilares literarios de Occidente, cuya relevancia es tal que ha terminado transformándose en un patrimonio de la humanidad, ¿no? La Odisea, ¿no? Una de las obras que está en relación con la muy famosa, célebre Guerra de Troya, que ha pasado, digamos, ha pasado al ámbito del legado histórico, cultural compartido como un momento emblemático, ¿no? De la historia humana de los últimos 2500 años, porque justamente recoge una serie de aspectos sociales, políticos, culturales, simbólicos, éticos, eh,
que interpelan a los distintos pueblos. Es decir, en pocas palabras, no hay que ser griego, ni siquiera europeo, para poder conectarse con los temas morales, éticos, sociales, históricos, políticos que plantea el episodio o el evento histórico al que se refieren estas obras, incluyendo ahí en la Ilíada y otras obras, ¿no? Como la Eneida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer mérito, en mi opinión, de Nolan es llevar al formato cinematográfico una gran obra de nuestro legado histórico-cultural, ¿no? Es cine que no es frívolo, es cine que no es frívolo, y eso ya es algo, ¿me explico? Eh, yo creo que es un gran mérito eh, conseguir bueno, la película ha sido un éxito de taquilla, está bordeando los 1.000 millones de recaudación a nivel mundial, en la medida en que la recaudación de taquilla pueda ser un indicador de éxito de la película en cuanto a audiencia, por lo menos, y de hecho es la película del año, se ha transformado en el tema de conversaciones, con distintos puntos de vista, algunos muy entusiastas, hay gente que ha hecho una recepción muy, pero muy entusiasta de la película, y no me refiero solo a jóvenes, me refiero incluso a colegas, ¿no? En el ámbito de sociología, filosofía, gente que ha recibido con mucho entusiasmo la película, para decirlo de una manera muy sencilla, les gustó enormemente. Y también hay el caso de analistas, comentaristas que, bueno, han señalado todo tipo de deficiencias en la película o han cuestionado decisiones eh, estéticas o interpretativas, o incluso las motivaciones de Nolan con respecto a algunas decisiones controversiales en relación con el texto. En relación con tu primera pregunta, yo te diría, entonces la película es un gran éxito, es la película del año, se dice que va a ser candidata al Oscar y por el panorama un poco árido que vemos en lo que va del año, es muy probable que llegue con posibilidades. Es una película muy premiada. Cosa distinta es que sea una película destinada a ser recordada. Son dos cosas distintas, ¿no? No hay que confundir el éxito con el talento, ¿no? Decía un viejo maestro argentino hace 40 o 50 años que no haya que confundir éxito con talento, que Mercedes Sosa tenía talento y que Palito Ortega tenía éxito. No, no es lo mismo, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, la película tiene sus méritos, ¿no? Lo que decía, conectar a las nuevas generaciones con una obra literaria que es un monumento cultural compartido nuestro, del legado, del acervo compartido, y también reconectar a viejas generaciones que en algún momento, en la época en que uno era estudiante de colegio, digamos, se leían las obras clásicas griegas. Me parece que hoy no tanto, y que se ha perdido ese valioso vínculo. Y bueno, además la película también, Nolan aprovecha su versión de la película para intercalar temas contemporáneos, envía mensajes, ¿no? Más o menos solapados sobre el tema de la guerra, sobre el tema de la responsabilidad moral, sobre temas éticos, eh, sobre las relaciones de género, ¿no? Y sobre una serie de temas vinculados con preocupaciones contemporáneas de rescate de la diversidad étnica y cultural de la humanidad. Entonces vemos decisiones que toma el director de colocar en personajes emblemáticos de la historia a actores y actrices con características fenotípicas y de extracción cultural que, digamos, de alguna manera introducen aspectos no directamente vinculados con lo propiamente del pueblo griego, digamos, ¿no? Actores negros o personas trans. Y bueno, sobre eso hubo algún ruido, me parece que no justifica, son aspectos muy acotados de la película que no resultan relevantes. Y también hay que decir que no es la primera versión de aquellos acontecimientos que introduce actores y actrices negras, ¿no? Hay por ahí una miniserie sobre Aquiles, ¿no? Donde ya se había introducido
actores no caucásicos en papeles importantes, incluso la versión de la Odisea en miniserie en 2 capítulos del año 97, también introduce personajes no caucásicos. Por ejemplo, Calypso es hecho por una actriz norteamericana, Vanessa Williams, que hace un gran papel, en mi opinión. Per- per- Personalmente me parece mucho mejor la Calypso de Vanessa Williams que la de Charlize Theron, pero bueno, es una opción personal. Entonces, a mí lo que, para terminar y darle paso a Roberto, lo que me parece fundamental, aparte de los méritos de la película, que los tiene, diría dos cosas. Uno, para mí el problema fundamental de la película es que no consigue captar el espíritu de la obra, ¿no? Que conscientemente Nolan, consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente Nolan esquiva el espíritu de la obra, del poema épico, en el sentido de no conseguir captar o no querer captar algunos de los temas que atraviesan, que son axiales en la obra, como es, por ejemplo, eh, las, los conflictos y tensiones entre los humanos y los dioses, ¿no? Que es algo permanente en la mitología griega y en la vida cotidiana de los griegos. Es un tema fundamental. Después, el tema de las luchas y las intrigas políticas entre los dioses, ¿no? Como se ve como algunos toman partido por Ulises o Odiseo y otros le adversan, ¿no? Entonces, estos asuntos y algunos de los temas centrales, algunas de las características del contexto de la obra, como por ejemplo la catadura moral de los griegos, ¿no? Eh, Nolan introduce un elemento de culpa individual al que seguramente le vamos a dedicar más tiempo más adelante, pero que es anacrónico en el caso de los griegos. Los griegos tenían un sentido de la ética, de la moral muy importante, pero más que interno, más que individual, como en el caso del sujeto burgués contemporáneo, era una dimensión ética más bien externa, un deber con la polis, con la ciudad, con los dioses, con la familia, con los amigos, ¿no? Y en ese sentido en la obra se nota, ¿no? Todo esto aparece muy distorsionado en la película y este, es legítimo discutir la razón por la cual Nolan se aparta de estos aspectos que no son ningún arcano, sino no es que uno los está descubriendo, están allí, son muy conocidos entre los especialistas en el tema. eh, y no va el pretexto de que Nolan utilizó una última traducción, la primera traducción hecha por una mujer de la obra, porque como si fuera poco, la misma traductora del texto que utilizó Nolan discrepó de la manera como... Entonces, por lo pronto diría eso, ¿no? Que el principal problema, en mi opinión, de la obra de Nolan, de la película de Nolan, es no captar conscientemente, en mi opinión, el espíritu de la obra y luego intercalar elementos en la película que son anacrónicos, que no corresponden al espíritu griego, a la manera de ver la vida, y a partir de ahí uno podría preguntarse las razones y los motivos por los cuales Nolan va más allá de una interpretación que es una prerrogativa legítima a plasmar algo que se parece más a una traición y a una deformación, ¿no? En detrimento de la capacidad de las generaciones jóvenes de captar los dilemas de fondo y los problemas civilizatorios, culturales que plantea la obra. Profesor Fragomeno. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que señalar, aunque sea rápido, es que la película no empieza en el momento de la proyección, cuando uno está en el cine. Esta película empezó hace mucho con un gigantesco aparato de propaganda, de publicidad volcado hacia la película. Había un montón de preanuncios de cómo se construyó el barco con el que Odiseo desafía a Poseidón, de cómo se hacían los trajes, la elección de los actores fue todo un acontecimiento. Es decir, el aparato de la industria cultural empezó la película hace mucho tiempo, ¿no?
La película no empieza en el primer minuto, ¿no? Sino que aquí hay un asunto que la publicidad mueve voluntades, ¿no? Construye una especie de hegemonía que después está en lo que decía el profesor Ayala, un éxito de taquilla. Hay un interés explícito de construir un éxito de taquilla, ¿verdad? Entonces la publicidad mueve voluntades, construye hegemonía. Ya lo sabemos primero desde Gramsci y después desde Paul Lazarsfeld. Eso ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo cada vez que vemos un gigantesco aparato de la industria cultural construyendo el gusto, ¿no? Construyendo el sentido del gusto. Entonces, a mí la película no me gusta o me gusta, pero en realidad uno cree que es libre al decir me gusta o no me gusta, pero en realidad el gusto ya fue preformado por la industria. Esta película empezó hace mucho. Y ahora, la obra, la Odisea, sí, claro, convoca. El profesor Ayala decía algunas cosas al respecto, porque en esa obra, en la Ilíada y en otras tragedias griegas, están formados grandes conflictos del ser humano que trascienden en el tiempo. El profesor Ayala señaló uno, ¿no? El problema con los dioses. La relación con los dioses es una manera, dentro de un paradigma ético-mítico, de tratar con la naturaleza. Ese es un problema que nos atañe a nosotros hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con los que nos tocó a cada uno de nosotros como herencia biológica y que en el mundo griego se traduce como destino. Entonces, claro, al griego se le aparece como destino y la lucha contra eso llega hasta nuestros días porque Occidente lucha contra la naturaleza, lucha contra el destino, ¿no? Contra la herencia biológica, contra los condicionamientos sociales y culturales, ¿verdad? Así que ahí hay un problema, claro, que llega hasta nosotros. La relación del hombre con la mujer, ¿verdad? Llega hasta nuestros días, ¿no? Es una relación problemática y ahí estamos casi en los inicios del patriarcado, ¿no? En el momento histórico de construcción de la propiedad, del Estado y del patriarcado. Entonces, en la relación del hombre con la mujer sigue siendo uno de los grandes temas también de la cultura occidental que hemos heredado. La relación con las costumbres heredadas, que en la película aparece, la ley de Zeus, ¿no? Como ley de la hospitalidad, archi exagerada por el director, ¿no? Donde la variación individual parece ser Odiseo. Así que ahí, y después, otro de los temas que es constitutivo de la cultura occidental es el individualismo, ¿no? Acá tenemos costumbres sociales, condicionamientos divinos naturales, ¿no? Divinos guión naturales, pero Odiseo es el individuo que quiere engañar eso, ¿no? Que quiere salirse de eso, que quiere hacer una trampa de eso, ¿no? Y con su astucia, con su inteligencia, superar y desafiar las leyes de la naturaleza, los convencionalismos sociales, ¿no? Lo heredado, las costumbres heredadas. Ahora, ¿qué hace el director con eso? ¿No? Y bueno, en mi opinión, es que Nolan deliberadamente higieniza a Odiseo. Nos presenta un Odiseo ya con la actuación de Matt Damon, un Odiseo inexpresivo, que ahí empieza a construir el director un individuo, Odiseo, me disculpan si digo por momentos Ulises, porque la traducción romana es Ulises, ¿no? Pero empieza a construir un Odiseo higienizado. Y ya ahí se toma un desvío muy fuerte respecto de la obra. Ya no es una interpretación de la obra, ya es un desvío serio, decidido. Nolan, lo que en mi opinión hace, es introducir un caballo de Troya en nuestra cultura, en este momento.
¿no? Él introduce el caballo de Troya. Y entonces tenemos un Odiseo que está higienizado del lenguaje, ¿no? Y Odiseo no hace cosas con palabras, y en la obra sí las hace. Particularmente en el momento cuando se encuentra con el cíclope. En la película ni siquiera sabemos cómo se llama el cíclope, ¿no? No hay esa trama verbal del lenguaje que se construye en la obra, que es maravillosa, y que le hubiera dado al director una mina de oro en el guión, el director la desaprovecha. Y lo único que aparece ahí es un cíclope que no tiene nombre, en la obra tiene nombre, se llama Polifemo, donde simplemente le perforan el ojo, el único ojo, ¿no? Entonces, ¿no? Y toda la parte de la astucia y del diálogo, de hacer algo con palabras, ese Odiseo está higienizado del lenguaje. Es un Odiseo célibe. En la obra original, Odiseo no permanece fiel a Penélope y casto. No, en la cultura griega, Odiseo tiene relaciones con la bruja, con Calipso, etc., ¿no? Vive varios años con Calipso. Calipso lo deja ir porque Zeus se lo ordena, porque si no... En cambio, aquí está higienizado de eso, ¿no? Este Odiseo célibe es una higienización. Y algo que señaló el profesor Ayala. Es un Odiseo culpógeno, ¿no? Entonces, este es el caballo de Troya. Este Odiseo es una desviación tan grande que ni siquiera podríamos llamarlo una interpretación de la obra, porque Odiseo siente culpa por haber hecho el estratagema del caballo de Troya y por la masacre que se desata después al final de la Ilíada, cuando los soldados griegos bajan del caballo, ¿no? Y encuentran a toda la ciudad de Troya festejando, ¿no? Y los masacran a todos, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, masacran a todos. El Odiseo original no siente culpa, porque no es católico, por decirlo de una manera un poco brusca, ¿no? Porque la culpa ha sido introducida por el catolicismo en la cultura occidental. Odiseo no siente culpa, pero en Nolan sí siente culpa. Entonces, la imagen del caballo de Troya es una imagen maravillosa, bellísima, visualmente, ¿no? Pero que queda, en la película es visualmente hermosa, pero queda arruinada porque ya en la misma ciudad de Troya, Odiseo empieza a ver la masacre, ¿no? Y se sienta, y después más tarde en la película siente culpa. Entonces es un Odiseo culpógeno, y eso no lo hace más humano. Al contrario, me parece a mí que Nolan oculta deliberadamente lo constitutivo de la cultura occidental, que es ser conquistadora, es una cultura conquistadora. Los pueblos del mar es la cultura occidental, que es una cultura conquistadora, el carácter conquistador de Occidente, ¿no? Entonces, Nolan lo oculta y nos pone un Odiseo que aparentemente está arrepentido de la guerra, pero la guerra es constitutiva de Occidente. Y si eso es una crítica de la guerra, a mí me queda mucho a deber. Entonces, yo por lo menos quisiera comenzar por ahí, ¿no? Como que el personaje principal está higienizado y que Nolan deliberadamente introduce un caballo de Troya en la cultura. Muy bien, y es que precisamente en la segunda parte del podcast queremos dedicarlo a profundizar en Odiseo. Entonces este preámbulo que nos ofrece el profesor Fragomeno nos va a servir muchísimo. Odiseo como héroe, ¿verdad? En relación a la propuesta de Nolan, ¿estamos ante una problematización crítica o una reproducción del individualismo contemporáneo? Yo creo que el profesor ya empezaba a darnos ciertas luces sobre esta situación. El Odiseo homérico, la figura del Odiseo homérico es profundamente ambivalente, es un tipo inteligente, resiliente, pero también es guerrero, saqueador, engañador, representante de un determinado orden patriarcal, sexual,
y aristocrático. Era un rey, claramente. Entonces, la pregunta acá para esta segunda parte, ¿la construcción cinematográfica de Nolan conserva esas contradicciones o conserva estas contradicciones o termina más bien convirtiendo a Odiseo en un héroe reconocible para nosotros? Yo creo que es un poco lo que adelantaba el profesor. ¿Existe el riesgo de que una experiencia colectiva y como la guerra, la navegación, la muerte, el regreso hacia Ítaca sea reducida solamente al relato excepcional de un gran individuo? Desde una perspectiva, digamos, del ámbito de las ciencias sociales, de la filosofía, ¿qué nos dice esta representación acerca del individualismo, el liderazgo, la masculinidad, la sexualidad y nuestra persistente necesidad por construir héroes? Es decir, ya ahorita vamos a hablar de los pueblos del mar, pero es algo interesante y me gustaría saber qué opinan con respecto a esto. Ayala. En primer lugar, el elemento fundamental del que conviene partir es que nuestro concepto de individualidad no es el de los griegos. Nosotros tenemos un concepto de individualidad, hemos heredado un concepto de individualidad que es hegemónico, que satura el clima cultural, que corresponde a la modernidad burguesa, ¿no? Es decir, los últimos 300, 400 años en que se viene construyendo un sentido de la individualidad con un fuerte sesgo individualista, que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que la construcción del sentido de la individualidad que hemos visto, que es un resultado cultural de los últimos 300 o 400 años, es una de las grandes conquistas y aportes de la modernidad burguesa, el sentido de la individualidad. Si tuviéramos más tiempo y otro fuera el tema, podríamos profundizar en eso, pero hay una gran diferencia, digamos, en la manera como culturalmente se construye el sentido de la identidad yoica, digamos, ¿no? Y la personalidad en la modernidad occidental, que es un salto hacia adelante, sin duda alguna, es una de las grandes conquistas de la modernidad burguesa, y que ha sido incorporado, digamos, por las diversas culturas. Que tenga una deriva individualista, alienante y cosificadora, esa es otra cosa, ¿no? Porque, me explico, son las contradicciones de la modernidad burguesa. Hay avances civilizatorios y culturales, pero que se dan en el marco del capitalismo y que luego distorsionan esos mismos avances. Es el carácter contradictorio del capitalismo en todos los niveles, lo económico, lo político, lo cultural, lo moral, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual, refiriéndome a un aspecto que planteaba Roberto, el profesor Fragomeno, en su intervención, es que ese carácter contradictorio que atraviesa la modernidad burguesa es lo que permite comprender que si bien Occidente es básicamente belicista, militarista, o sea, que hay que conocer solo un poquito de la historia de Occidente, el Occidente europeo, a saber que tienen 2500 años en guerra. ¿Me explico? 2500 años sin guerra, es decir, es una cosa impresionante. Por eso decía Hegel que cuando se ve la historia parece la mesa de trabajo de un carnicero. Engels más bien, tiene esa fórmula de que cuando se estudia la historia aparece la mesa de trabajo de un carnicero. Y sin embargo, hay un sentido en esa historia. Pero por otro lado, así como la historia de Occidente, del Occidente europeo, es extremadamente violenta, y no estamos hablando de hace 2500 años, de la guerra de Troya, no estamos hablando de las cruzadas, no estamos hablando de las guerras de religión, estamos hablando de que hace 80 años, 81 años, terminaba recién la Segunda Guerra Mundial con un saldo de 60 millones de muertos. 60 millones de muertos en 6 años. ¿Me explico? Eso es una industria, una fábrica de matar gente. Y ya sabemos lo que ha sido el siglo XX. Entonces, pero al mismo tiempo, ese carácter militarista, belicista, brutal de Occidente, al mismo tiempo produjo también todo un legado de construcción intelectual, política, moral, sobre el tema del derecho a la vida, de la libertad, ¿no? Del pacifismo activista como tal, de la condena a los excesos de la guerra, la condena a los excesos del poder, y esa ambigüedad es lo que permite que haya expresiones cinematográficas que son apologías de la guerra y al mismo tiempo haya una obra como la Odisea de Nolan, que en mi opinión Nolan
bueno, y también he escuchado a algunos comentaristas que plantean eso en el sentido de que Nolan trata de manera muy leve, pero pero intercala elementos de un pacifismo humanista, ¿no? Un intento de mostrar la brutalidad de la guerra, este progresismo hollywoodense que es uno de los Hollywood posibles, ¿no? También está el de John Wayne, también está, perdón, también está el Hollywood de la gente de derecha, el Hollywood de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? El Hollywood Mm. de gente muy de derecha como Mel Gibson, ¿no? Eh, y en Hollywood hay esas tensiones como en toda la sociedad norteamericana y la sociedad occidental. Pero el tema de la individualidad que se plantea en la película tiene un fuerte sesgo anacrónico, puesto que los griegos no tienen ese sentido de la individualidad, ¿no? En el caso de los griegos, políticamente se deben a la ciudad y su honor, su dignidad está en relación con los servicios que prestan a la ciudad, ¿no? Se deben a la ciudad. De ahí, por ejemplo, el concepto de la noción de idiotez, que el idiotez que es el que no participa, ¿no? El que no ejerce su deber con respecto a la... Y eso también lleva al tema que ya se había mencionado también de la guerra y de la cuestión culpógena que dice Roberto, eh, de esta culpa anacrónica del Ulises de Nolan, que constantemente está siendo atormentado por los crímenes de los que participó y la estratagema, brillante estratagema que ideó y que finalmente resolvió la guerra. Y estamos hablando de un tipo que es la personificación del héroe astuto, de la inteligencia, pero que también es un tipo muy soberbio, que una vez derrotada Troya es capaz eh, de provocar a los dioses diciendo que él había tomado Troya sin necesidad de la ayuda de los dioses y que le acarrea la hostilidad de algunos de estos dioses. Entonces, para los griegos y para las personas de la época, morir en la guerra era el más alto honor. ¿Explico? Morir defendiendo la ciudad era la muerte bella, la bella muerte. Es una ética distinta. Yo creo que, y el sentido de la individualidad es distinto, ¿no? No es el sentido propiamente burgués. Yo creo que con Roberto hemos conversado mucho en el pasado sobre el tema de cómo hay brotes de individualismo burgués, incluso de pensamiento ilustrado en el mundo griego, pero que no prosperaron, ¿no? Por ejemplo, los sofistas son los ilustrados del pasado. Hubo elementos, brotes, ¿no? De lo que podríamos llamar modernidad burguesa en el mundo griego, pero que terminaron no prosperando. Entonces, me parece que este asunto eh, de, em, de los límites de las prerrogativas artísticas de un director de cine, eh, la película coloca muy bien este problema. Hasta dónde hay interpretación, hasta dónde hay deformación o traición. Entonces, el hecho de que Nolan trate de utilice la película para envolver algunos mensajes que traicionan la obra es muy importante. Eso tiene que ver con el tema también de la cuestión de género. Eh, es cierto que en el mundo griego las mujeres tenían una posición social muy subordinada, muy subalterna, que hay múltiples expresiones de ello, pero una de esas es el famoso discurso de Pericles, eh, donde dice que las mujeres deben mantenerse calladitas, ¿no? El gran Pericles, ¿no? Entonces, uno de los tantos eventos de la antigüedad clásica. Sin embargo, hay que decir que en el mundo griego hay también una tensión, una fractura entre la realidad contemporánea de las mujeres en la Grecia clásica, porque hay dos planos temporales. Uno es la Grecia clásica, que es la Grecia en la que vive, no sé, Homero, Platón, Aristóteles, los sofistas, etcétera, etcétera, donde surge el pensamiento racional, y otra es la Grecia heroica, ¿no? Antigua, que es a la que se refiere el texto, que son dos situaciones distintas y están mediadas por casi 600 años de diferencia, y donde la sociedad griega tuvo grandes cambios sociales. Por ejemplo, en la contemporaneidad de la Grecia
en su mejor momento, el siglo V antes de nuestra era, las mujeres tienen una situación muy subalternizada. Pero cuando vamos a ver la mitología griega, bueno, la mitología griega está repleta de diosas, de divinidades femeninas que prácticamente están al mismo nivel de las masculinas. Y un detalle de la obra es que, y del mundo mitológico griego, es que no solo los dioses tienen una sexualidad masculinos, tienen una sexualidad desbordada, desaforadas, también las divinidades femeninas lo tienen y en la obra se refleja en el hecho de que Circe, Calipso retienen a Ulises, no contra su voluntad, porque la verdad es que Ulises también tiene esas contradicciones, quiere volver a Ítaca, pero en el camino se entretiene, pasa varios años, pasa un año donde Circe, pasa varios años con Calipso, y al final, bueno, de pronto en algún momento decide, quiero volver. Entonces está muy claro eso de que Homero viva, Ulises viva atormentado por la idea de volver a los brazos de Penélope. Quiere volver, pero se toma sus pausas también, ¿no? Eh, entonces, también hay esas ambigüedades, esas paradojas en el mundo griego entre las divinidades femeninas y la realidad de las mujeres contemporáneas. Eh, sí, en filosofía, Odiseo fue habitualmente, porque los filósofos no estamos de acuerdo entre nosotros y eso forma parte de nuestra manera de ser, pero una interpretación muy aceptada es que Odiseo es un proto-individuo moderno, burgués, ¿no? Es un anuncio de cómo es el individuo burgués, una manera de leer en la antigüedad un antecedente, ¿no? Y eso surgió cuando precisamente el individualismo burgués pretende instalarse en la cultura. Una de las críticas que recibía era: ustedes, los burgueses, no tienen historia, no tienen pasado, no tienen tradición, no tienen pedigrí. Y entonces se recurrió a Odiseo. No, sí, los individuos modernos, yoicos, tenemos pasado, tenemos una tradición, ¿no? Que ha sido obturada en la Edad Media, ¿no? Entre San Agustín y, no sé, San Anselmo se encargaron, y Santo Tomás se encargaron de ocultar que remite al mundo griego. Ya el profesor Ayala citó los sofistas, y Odiseo era, ¿no?, el antecedente del individualismo moderno. Entonces, y en la obra, y también en la película de Nolan, estaba esto, ¿no?, de tratar de engañar a la naturaleza, tratar de engañar a las fuerzas naturales, al destino, a los dioses, pero para convertirse él en una fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese pacifismo de Odiseo en la película de Nolan a mí me parece impostado, ¿verdad? Impostado, porque en la obra Odiseo se apropia de la naturaleza, engaña a la naturaleza, pero se convierte él en una fuerza de la naturaleza. En la película eso aparece en la última escena, cuando Odiseo llega a su palacio, se muestra tal cual es, y él solo, como si fuese un superhéroe, un Superman, un Super Batman, él solo asesina, derrota a como 30 adversarios y él sale con apenas un rasguño, Sí, ¿no? Ese es un, parece una versión de John Wick. sí, o de Superman, ¿no? O de Batman, por decir Batman, que es un superhéroe conocido por Nolan, ¿no? Por el Caballero de la Noche. Entonces, eh, este carácter burgués de apropiarse de las fuerzas de la naturaleza para después ir contra la naturaleza, para ejercer dominio sobre la naturaleza y dominio sobre los demás, eso aparece en Odiseo y en la película de Nolan, muy debilitado, muy al final. Después, es propio del individualismo moderno, burgués, para decirlo en los términos sociológicos que usaba el profesor Ayala,
hacer cosas con palabras. Odiseo hace cosas con palabras y se comporta como un proto-individuo burgués. En todo caso, yo quisiera decir que el individualismo moderno tiene algún derecho en reconocerse en Odiseo. No solo por la discusión con la aristocracia, sino porque me parece que hay elementos. Y este es uno, el del lenguaje. Odiseo hace cosas con palabras, igual que los burgueses, igual que los individuos modernos, que hacemos cosas con palabras. Pero eso aparece higienizado en la película de Nolan, ¿no? Muy débil. Y yo, me perdonan si quiero insistir, porque quedé como muy decepcionado de que el director no haya mostrado hacer cosas con palabras en la interacción con Polifemo. Entonces, una cosa que quería rescatar de lo que dijo el profesor Ayala en su primera intervención. El intérprete, efectivamente, no puede recuperar el aura de la obra. Lo de aura lo digo en el sentido filosófico, no en el uso que le está dando la generación Z en nuestros días. No, en el sentido filosófico. Porque el aura es irrepetible. Por eso hay interpretación. Por eso hay interpretación. ¿No? Toda la hermenéutica depende de que, ¿no? De que la aura está perdida y de que una interpretación es una reconfiguración. Y la reconfiguración pone a la obra clásica en contacto con nuestro tiempo. Y en este caso podríamos decir sociológicamente, ¿no? que lo pone en contacto con los jóvenes, porque la Odisea ya casi no se lee, ¿no? En nuestro sistema educativo. ¿No? Aunque hay profesores que sí la recuerdan, pero digo, entonces, pero este contacto, en mi opinión, está falseado, ¿no? Está, sí, eso, falseado, ¿no? Y entonces, a mí este asunto de que Odiseo sea un protoindividuo burgués, me queda a deber, me queda como que hay algo oculto. Odiseo engaña a la naturaleza para convertirse él en una fuerza de la naturaleza, pero al mismo tiempo siente culpa por lo que ocurrió en Troya, adentro de los muros de la ciudad, porque él fue el ideólogo de eso. Entonces, el profesor Ayala habla de una ambigüedad. Bueno, yo acepto la generosidad del comentario. Yo tengo un juicio un poco más duro con respecto a Nolan. Creo que Nolan introduce un caballo de Troya y él juega de Odiseo y nos engaña. Muy bien, la ¿Puedo Odisea. agregar algo sobre eso? Ajá, ¿Puedo agregar adelante. algo ahí? Claro, claro, Sí, me adelante, parece Roberto. que hay elementos del sujeto burgués en los griegos y por supuesto en la Ilíada. Por ejemplo, en la figura de Aquiles, ¿no? El individuo que es capaz, es el héroe moderno, es decir, todo Batman, todo superhéroe moderno, de alguna manera está vinculado con esta figura emblemática de Aquiles. Yo creo que Troya fue una gran película, esa sí es una película que se instaló como una referencia, no sé si un clásico, pero sí como una referencia que vuelve una y otra vez. Es una película que se puede volver a ver, pero es esta cosa de las contradicciones, las paradojas, las ambigüedades. La realidad no es blanco y negro, la realidad suele ser matices de gris, ¿no? La realidad, decía Nahuel Moreno, un teórico y dirigente político marxista argentino, decía, la realidad suele ser transiciones. ¿Me explico? Más que estado suele ser transiciones. Entonces, hay ambigüedades, por ejemplo, Aquiles tiene elementos de héroe burgués, este individuo que no, él solo cambia todo. Se puede ver en John Wick, el personaje, los muchachos de hoy conocen perfectamente el personaje de John Wick, y otros, pero también es muy griego. Aquiles y Odiseo son muy, pero muy griegos. Por ejemplo, en Troya hay un fragmento que a mí me parece fantástico en la película, que es cuando, bueno, Menelao,
no me acuerdo quién es el que llega y le plantea a Aquiles que se sume a la guerra, ¿no? Contra Troya, y él tiene dudas, ¿no? Pero había estado distanciado de los reyes griegos, qué sé yo, y va y se entrevista con su madre, ¿no? La diosa Tetis, y le consulta si debe ir. Y entonces Tetis arroja los huesitos, qué sé yo, la pitoniza, ¿no? Y los interpreta, y esas cosas así medio oscuras que son las pitonisas griegas, y le dice algo extraordinario, le dice, mira, si no vas a la guerra, morirás rodeado del amor y el cariño, el respeto de tus nietos, ¿no? Si vas a la guerra, vivirás eternamente. No volverás, pero vivirás eternamente. Y Aquiles decide ir, porque prefiere la gloria. A mí me parece, yo soy de izquierda, soy marxista, pero en este momento realmente me identifico. En ese punto me identifico con Aquiles. Y escoge la gloria. Me explico, escoge la gloria. Eh, y Odiseo no es Aquiles. Odiseo quiere volver a Ítaca, a veces pierde el impulso y se entretiene con Circe, con Calipso, pero pero sigue siendo griego, ¿no? Sigue siendo griego en el sentido de que cuando llega finalmente a Ítaca, ¿qué hace? Bueno, uno de los temas de la obra es cómo cambia Ulises, ¿no? Pasa de ser un gran guerrero, el astuto, ¿no? El que logra con un estratagema, con un engaño, el héroe de la guerra de Troya, ¿no? El gran héroe, ensoberbecido, ¿no? Arrogante, reta a los dioses, pero los provoca, la ibris, la desmesura que lo caracterizan, la amartia, ¿no? Esta cosa de los errores de juicio, ¿no? Que caracteriza a los héroes trágicos. Eh, pero el trayecto de 10 años lo cambia, lo torna humilde, ¿no? El Odiseo que vuelve a Ítaca ha reconocido que, como decía Roberto, no es de humanos desafiar a las fuerzas de la naturaleza, que en realidad son los dioses, porque los dioses griegos son fuerzas de la naturaleza. No tiene sentido desafiar aquello que no puedes cambiar. No puedes cambiar el destino. Puedes escoger las vías para cumplir con el destino, pero no puedes cambiar el destino. Y él estaba destinado a volver, y finalmente vuelve. Le tomó 10 años, no tuvo prisa, pero volvió. ¿Y qué hace cuando vuelve? Volvió más humilde con respecto a los dioses, pero vuelve a reclamar lo suyo de manera inclemente. ¿Y qué hace? Mata a los ciento y pico pretendientes, Claro. cuyo gran crimen había sido, qué sé yo, pretender robarle lo que era suyo, ¿no? Él dice violar la ley de la hospitalidad sagrada, de los dioses, deseos, pero en realidad lo que está defendiendo es lo suyo, su reino, ¿no? Su Ujú. mujer, su hijo, el lugar de su hijo en el futuro, ¿no? El próximo rey de Ítaca, y los masacra a todos, no como aparece en la película, y además participan Telémaco y participan algunos sirvientes leales de Ulises, participan en la matanza, y después también, ¿no? este, Asesina a las sirvientas que habían tenido sexo con los pretendientes. Inclemente, y ojo, Penélope no lo objeta, ¿no? Penélope no objeta, Penélope participa del etos, ¿no? De la venganza, porque lo considera, a nosotros nos parece un castigo desproporcionado, a los griegos no. A No, Penélope no le parece desproporcionado es que que van a ahorcar. ¿Ah? él se comporta como una fuerza de la naturaleza. Claro, se transforma él en su reino, él es el que manda. ¿Me explico? Claro. Ese es su ámbito de libertad. Y entonces decide matarlo. Y los dioses no lo censuran por ese nivel de violencia, que a nosotros hoy, es que nuestra moral hoy es distinta. Que, como decía Roberto, está entre el cristianismo, pero también hay elementos en mi opinión, de este neopuritanismo progresista que se ha instalado en las últimas décadas, de lo políticamente correcto, y Nolan, este es uno de los puntos fundamentales y seguramente podemos desarrollarlo en otro segmento. Nolan, voy a tomar prestado la expresión de Roberto, higieniza a Ulises porque tiene que vender entradas al cine. Bueno, ¿Me ahí explico? está. Es una película de $300 millones,
y él tiene que recuperar la inversión, y para eso tiene que presentar a un héroe que las generaciones actuales puedan digerir, me explico, el héroe de la obra de Homero no se corresponde con nuestros criterios éticos. ¿Me explico? El de Nolan sí, el de Nolan sí. Por eso tiene culpa, por eso la película está profundamente deserotizada. Ya lo mencionó Roberto, pero es un elemento que me llamó la atención desde el primer momento. El nivel de deserotización de la película. Si alguien conoce un poquito de mitología griega, sabe que algo que atraviesa toda la mitología griega es el apetito sexual desaforado de los dioses y de las divinidades femeninas también. Y esto es una gran falta de la película porque ese sí es un apartamiento. No se puede entender el mundo griego y la mitología griega con ese nivel de deserotización que el señor Nolan plasma. Es una de las tantas tradiciones. Eso no es lícito en términos de interpretación. Muy bien, y es que hablando de esto último, una de las escenas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, entre muchas otras, es la escena de Circe. Circe en la obra tenía un palacio y sedujo y condicionó y proveyó una serie de intenciones que yo siento que la película la coloca y la representa como una especie de bruja medieval, en una casucha, en la montaña y con una serie de elementos que se desaprovechan. Desde el punto de vista Es de una los estudios... especie de vengadora feminista, la Circe de Nolan, porque castiga a los guerreros por sus excesos con las mujeres. Hay una moralidad ahí que Hay es una la que moralidad. ustedes señalan exactamente en ese sentido. Y por otra parte, hay varios elementos que yo sé que en este programa tal vez no vamos por el tiempo a poder atender, como la dimensión geopolítica, las islas Casitérides, las islas del estaño, la recomposición del orden geopolítico en la cultura micénica en relación a Troya como un lugar fiscal de paso hacia lo que es el Mar Negro y lo que estas islas Casiterías que se consideran estaban incluso en Gran Bretaña. Ahí se habla de 50 y pico de días que viajó Odiseo y que el Mediterráneo se queda pequeño para eso. Entre muchas otras cosas. Pero ahora que hablábamos de la guerra, en la tercera parte del programa, quiero que hablemos de precisamente de la violencia, la guerra y el saqueo. ¿Qué decide mostrarnos Nolan y desde qué mirada lo hace? La Odisea emerge en un mundo que es atravesado por la guerra, son sociedades esclavistas, el saqueo, la apropiación de mujeres, la jerarquía social, distintas formas de violencia que no podemos comprender simplemente, y esta es una de las ideas fuerza de este programa, desde las categorías morales de la actualidad. Tampoco deberían quedar ocultas detrás de digamos, de lo espectacular de un relato épico. Entonces, las siguientes preguntas. ¿Cómo consideran ustedes que representa Nolan estas dimensiones del mundo homérico, es decir, la violencia, la guerra y el saqueo? ¿Las problematiza históricamente o existe una especie, y esto tiene que ver con el concepto que desarrollaba el profesor Fragomeno, de higienización, una estetización de la guerra y de la violencia propia del cine épico contemporáneo? De la escena Avengers del final no es una venganza, pero es el final de una de las tantas películas de Avengers. ¿Qué consecuencia tiene convertir experiencias de dominación, despojo y sufrimiento colectivo en espectáculo cinematográfico, y qué paralelismos podemos establecer con algo que sí es muy actual, que tiene que ver con la sociedad tecnológica, del consumo, de la inmediatez, de las redes sociales, etcétera? ¿Qué paralelismos podemos establecer con la manera en que las sociedades actuales observan guerras y violencias a través de las pantallas? Gaza, Sudán, Ucrania, por poner un ejemplo. Entonces, hablemos de la guerra, la violencia y el saqueo en esta parte a partir de esos comentarios que les planteo. Comenzamos ahora por Fragomeno. Sí, bueno, yo creo que ya señalé que la guerra es constitutiva del pueblo griego y deviene constitutiva de Occidente, atraviesa Occidente, ¿no? Los griegos se hacen a sí mismos en la guerra y permanecen a sí mismos gracias a la guerra contra los persas, ¿no? Detener al principal imperio de la época, los persas, batallas de Maratón, Salamina, le dio a los griegos un impulso para después convertirse en imperialistas con Alejandro Magno, ¿no? Entonces, y esa herencia se traslada al Imperio Romano, explícitamente los romanos asumen la cultura griega,
el etos griego de conquistadores, y esa herencia pasa después al mundo cristiano. Entonces, Occidente está atravesado por, diría un profesor de filosofía, el ego conqueror, ¿no? El yo conquistador, no simplemente el yo conquistador. Y como dijo usted, Jaimer, de territorios, de mujeres, ¿no? Bueno, aquí la conquista de América es paradigmática, pero el profesor Ayala citó las guerras de religión, citó la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay una larguísima historia. Entonces, esa herencia conquistadora, en la película, repito, está eso higienizado porque, y que para mí es el momento donde la película también queda arruinada, es cuando Odiseo siente culpa por eso, ¿verdad? Entonces, puede leerse como que el director introduce una crítica a la guerra, debemos sentir culpa por ser guerreros, pero yo al principio lo leí como Nolan está ocultando el carácter conquistador de Occidente con esta cosa sentimental de la culpa. Ya, ¿quiénes son los pueblos del mar? Los pueblos guerreros, todos. Ellos son, ¿no? Y Occidente es descendiente de eso. Ahora, ¿por qué? Porque el profesor Ayala en su primera intervención se hizo la pregunta, ¿por qué Nolan hizo esto? ¿No? Bueno, hay un elemento de producto comercial que hay que señalar aquí, ¿no? Hay que recuperar la inversión, hay que ganar mucho dinero, y eso se va a filmar para que se vean, para que la experiencia sea inmersiva en los cines IMAX, creo que se llama así, ¿no? Que están aquí bueno, ahí los tenemos cerca en Tres Ríos, ¿no? Entonces, para que la experiencia estética sea inmersiva, pero la experiencia estética queda aplastada por el producto comercial. Entonces, tenemos salas de cine donde no se cierra la puerta cuando la película empieza. La gente sigue ingresando con la película empezada porque hay una la experiencia estética no presenta interés. De hecho, en el momento que yo fui, allí en el cine IMAX de Ciudad del Este, la última persona ingresó 40 minutos iniciada la película, porque, ¿no? Y el cine permite eso, molestando al espectador que llegó puntual, ¿verdad? Porque lo encandilan a uno con el foco del teléfono, porque a alguien se le cae la bandeja, porque además la experiencia es comercial y gastronómica, ¿no? Entonces, ese elemento de experiencia de comida insalubre la gente come ahí, obtura la experiencia estética, ¿no? Entonces, yo quisiera decir eso, todos estos temas que estamos hablando, los hablamos porque conocemos la obra original, porque conocemos cómo funciona la industria cultural, ¿verdad? Pero en un punto tengo la impresión de que nosotros estamos haciendo una intelectualización de una película que fue hecha antiintelectual, ¿no? Una película que es un producto comercial, y hemos hablado poco de lo comercial, ¿no? Pero claro, yo entiendo, nos interesa la guerra, la relación de los hombres con las mujeres, la relación del ser humano con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? La épica, cómo vivían los griegos en el periodo homérico y cómo viven los griegos posteriormente, ¿no? Ya en el periodo, en el mal llamado siglo de Pericles y en la democracia y las reformas de Solón. Es decir, y queremos que la película nos empuje hacia esa consideración ética, cultural, política. Pero yo tengo la impresión de que la película es una trampa, ¿no?
La película es un producto comercial primero y principalmente. Eh, y nosotros estamos forzando un poco las cosas para encontrarle, porque, repito, la guerra es constitutiva del pueblo griego, es constitutiva del mundo occidental, ¿no? En su vertiente, en su variante romano, en su variante cristiana, en su variante burguesa, ¿no? Eso es una constante de la cultura occidental y aquí está higienizado. Hay que sentir un poquito de culpa por eso. Eh, y a mí entonces estoy más pensando más en que aquí hay una trampa, eh, porque el momento del negocio, el momento del producto comercial, en verdad es el momento de la película. ¿No? La película es eso, un producto comercial que nosotros queremos vincular a una obra clásica de la literatura y de la cultura occidental. Eh, pero la película no sé si nos conduce ahí. Incluso diría, perdón, Roberto, incluso una deriva pedagógica que podría dársele porque aprovechar el fenómeno de masas, el fenómeno comercial, para tratar de sacar provecho y decir, bueno, que la gente vuelva a leer la Odisea. Ahora usted decía algo que, para matizar nada más, la Odisea sigue siendo una lectura no obligatoria directamente, pero sí dentro de las posibilidades de queda discrecionalidad de los docentes de español en el MEP leerla, pero para efectos de los exámenes de bachillerato por madurez, sí es obligatoria, sí se evalúa Claro, en las pruebas estandarizadas. Pero antes era obligatoria, yo recuerdo, yo la leí en mi tiempo del colegio claro, ya hace bastante rato, la disfruté muchísimo y siempre me gustó. Por eso también soy un poco entusiasta cuando salió la película y yo, bueno, vamos a ver qué claro. plantean con respecto a la Odisea. Sí, Ayala. perdón, no, yo creo que eso sí ocurre con otras películas. Con Troya, como señaló el profesor Ayala, ocurre. Hay una invitación a conocer la Ilíada, ¿no? A conocer esa historia, porque la película, con mismo Nolan con Oppenheimer, hay una invitación a conocer qué fue el proyecto Manhattan, ¿no? Todo ese proceso tecnocientífico que terminó en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí hay sí, el cine como pedagogía, ¿verdad? Pero en esta película yo creo que no. Estamos entrando en el terreno de la cuestión de la industria cultural, propiamente dicha, ¿no? Y entonces, como ya se ha dicho, como hemos dicho, Roberto y yo, la película es un vehículo comercial, quiere ganar dinero, ¿no? Lo ha logrado con creces, ¿no? Ha sido una película altamente rentable, costó una montaña de dinero, pero ha producido 3 veces esa montaña y todavía sigue, y aún no llegó al streaming, y aún no llegó al streaming. Así que la película va a generar una fortuna, hay gente haciendo filas para ver la película, qué sé yo, en Nueva York, pero también en Timbuktu, si es que existe, no, nunca supe si existía realmente Timbuktu, pero donde sea que esté, si existe, hay gente haciendo fila. Ahora, un tema interesante es por qué va la gente a ver la película, ¿no? Y yo creo que en buena medida hay estas cosas que el marketing a veces logra, no siempre, a veces el marketing no logra su objetivo, en este caso sí. No, Nolan y la producción de la película logró crear un clima en torno a la película de que había que ir a verla, sí o sí. Incluso he escuchado gente que dice, voy a verla aunque sea para poder criticarla, para poder tener autoridad para criticarla. Sé que no me va a gustar, pero voy por lo menos para poder criticarla. Y se generó una especie de tendencia, de impulso de que tengo que ver la película y así, de boca en boca, transmitiendo las impresiones, resulta que la película ya va cerca de los $1.000 millones recaudados en todo el mundo. Eh, Esto es lo que hace a veces el marketing. Pero curiosamente, una vez que la gente entra al cine, a propósito de lo que decía Roberto, de la gente que pasaba con las palomitas de maíz y la Coca-Cola, etcétera, etcétera, a mí me pasó, a mí no me pasó gente con palomitas por delante. Tuvieron la cortesía de llegar temprano, sentarse, eh, pero lo que sí ocurrió, lo que sí noté, donde la vi, es que una parte, había algunos que se dormían.
Había 4 o 5 muchachos que estaban detrás mío y en medio de la oscuridad de vez en cuando miraba y pasaron una parte de la película dormidos. Porque, entre otras cosas, porque no la entendían, no sé, supongo, o se aburrieron. La primera hora y media de la película es lenta, ¿no? Hay una acción trepidante, es una película de acción y aventuras, pero una detrás de otra, y a veces eso también resulta cansativo, porque una película de este tipo que lleva a la escena cinematográfica, una obra como la Odisea, donde hay una importante reflexión, necesitaría más diálogos y no los tiene, no le falta diálogos a la película, Mm. que sería importante. Por ejemplo, en la versión del 97, la versión de la miniserie que mencionaba, hay mucho más diálogo entre los seres humanos, los dioses, entre los dioses. eh, y hay mucho más diálogo y esos diálogos permiten orientarse. Pero sobre el tema de la industria cultural, bueno, inevitablemente, otra vez, es uno de los rasgos de las contradicciones del capitalismo. Hay grandes obras de cine de Hollywood, como El nombre de la rosa, ¿no? Por ejemplo, que es una gran película con un gran Sean Connery, Troya, ya mencionada. Hay películas que han alcanzado realmente un nivel de excelencia importante y que han contribuido y siguen siendo vehículos económicos, ¿no? Siguen teniendo como objetivo. Lo que pasa también acá es que independientemente del desempeño económico de una película de Hollywood, la industria cultural no solo es un gran negocio, sino que también vehicula valores, ¿no? Valores culturales, morales, estilos de vida, expectativas personales, concepciones de autorrepresentación de lo humano, de proyección de lo humano, de formas de hacer y de ver, ¿no? Son constitutivas. La industria cultural busca eh, moldear la subjetividad, ¿no? Eh, Algunos de esos aspectos incluso pueden ser positivos. Uno piensa, por ejemplo, los impactos de la industria cultural occidental en sociedades católicas, ¿no? Muy tradicionalistas, bueno, algunas de estas producciones han tenido impactos positivos en, digamos, promover valores más actualizados, ¿no? Eso también daría para mucha más elaboración, pero por ejemplo, todo el tema de la cuestión LGTBI nos llegó de la industria cultural, ¿no? Es una de las vías. La cuestión del movimiento feminista también nos viene de Occidente y en buena medida circuló a través de la industria cultural. Entonces, la industria cultural también vehicula valores. Y en ese terreno no es solo un gran negocio, que lo es, y en ese terreno, los valores que plantea la película en torno al tema de la guerra, a mí me llama la atención algo yo creo que hay una cierta intención de cuestionamiento del belicismo desaforado, eh, de eso que se ha llamado antitrumpismo hollywoodense. Hay un sector de Hollywood importante que tiene reticencia frente al trumpismo, pero lo que uno podría notar en este pacifismo es que no cuestiona realmente la guerra, cuestiona los excesos. Explico. Mm. El Odiseo de Nolan, que no está en el Odiseo, en el Ulises de Homero, siente culpa y está abrumado por el daño provocado, el dolor provocado, pero por los excesos, ¿no? Por los excesos, no por la guerra como tal, ¿no? Como bien ha dicho ya el profesor Fragomeno, y yo estoy de acuerdo, la historia de Occidente es una historia tremendamente belicista, ¿no? Uno podría comparar, alguien podría decir, bueno, pero eso pasa en todo el mundo. Más o menos. Por ejemplo, Mm. la civilización china ha sido históricamente, mucho menos belicista que Occidente, ¿no? Al contrario, como ya decía Roberto, Occidente tiende a la expansión, ¿no? El ego conqueror, pero Occidente ha sido expansionista desde casi su origen. En cambio, China más bien ha sido aislacionista. Mientras Europa se lanzaba a la conquista de territorios, primero en el Mediterráneo, después cruzando el Atlántico, China construyó una muralla para dejar fuera. ¿Me explico? China, uno en las clases, a veces últimamente converso sobre eso con el tema de China, cuando uno ve el mapa de Eurasia,
y ve que Siberia es parte de Rusia y conoce un poquito de la historia, uno se pregunta, ¿por qué rayos Siberia es rusa y no China? Si Moscú está, no sé, a 7.000 kilómetros de Siberia, de Vladivostok. Me explico, los rusos nunca tuvieron capacidad para sostener militarmente. O sea, la única razón por la cual Siberia es parte de Rusia y no de China es porque los chinos nunca intentaron tomarla. De haberlo intentado tomar, los rusos se habían instalado 3 meses cuando ya los chinos estaban instalados en lo que hoy es Vladivostok y controlando toda Siberia. Entonces, la civilización china ha sido mucho menos belicista y también la musulmana, a pesar de ese estereotipo eh, caricaturizante del mundo islámico que tenemos, la realidad es que el mundo islámico ha sido mucho menos belicista que Occidente. De hecho, por ejemplo, en el mundo musulmán reinaba una gran tolerancia religiosa en la península ibérica, que tan pronto como fueron expulsados los musulmanes de la península ibérica, se instauró una intolerancia religiosa descomunal. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay este tema de la industria cultural en su vertiente progresista, ¿no? Que tiene esa tendencia a cuestionar los excesos. Por ejemplo, hoy es muy común cuestionar los excesos de Israel, ¿no? En Gaza, pero no la existencia del Estado sionista, que de por sí es una expoliación, una usurpación. El Estado de Israel, el Estado sionista, la simple existencia del Estado sionista es una usurpación. Y aquí no estoy diciendo que haya que expulsar a las personas judías de Palestina, nada que se les parezca, lo que yo soy partidario de un Estado unificado, democrático, libre, donde puedan vivir todas las personas que quieran vivir en Palestina, ¿no? Cosa que puede ocurrir porque pueblos que han tenido enfrentamientos muy violentos durante mucho tiempo lo han logrado. Eso es otro tema. Pero el punto acá es que esta cosa de condenar los excesos, pero no la guerra, es parte también de esta sensibilidad que cierto progresismo hollywoodiense, muy en línea con lo políticamente correcto, plantea y que aporta elementos para entender, para descodificar y me voy a permitir el término, deconstruir, es extraño, pero de construir esta película que tiene sus méritos. Repito, hay que repetirlo porque, bueno, como estamos enfatizando lo crítico, pero hay que decir que es cine no frívolo. Como acaba de decir Roberto, bueno, rescatar una obra como La Odisea es muy, muy elogiable, digamos, ¿no? Es cine no frívolo, ¿no? Muy bien, y ahora que Roberto hablaba de esa censura moral al exceso de la guerra y no la guerra, eso nos ubica en una de los planteamientos, por lo menos que a mí me llamó mucho la atención de la película y que tiene que ver con esta ruptura del orden histórico en la antigüedad, que es este periodo micénico, siglos 14, 13, 12 antes de Cristo, donde la desaparición o vamos a ver el oscurecimiento, entre muchas comillas, de ciertas civilizaciones como el antiguo Egipto, los hititas, la misma Troya, tratan de ubicar a una serie de invasores que son, y ustedes los han mencionado, los denominados pueblos del mar. Entonces, esta penúltima parte del programa vamos a hablar de una hipótesis histórica, entre comillas, o reinterpretación cinematográfica que hace Nolan o que explicita Nolan en la película, que tiene que ver de los guerreros de Troya a los pueblos del mar. La película parece sugerir, o al menos permite interpretar, y aquí tiene parte de la culpa, porque en un momento Matt Damon dice, nosotros somos los pueblos del mar, con una culpa, con una que ya ha sido tratada por ustedes en este programa. La película de Nolan parece sugerir, o al menos permite interpretar, que el regreso de Odiseo y de otros contingentes después de la guerra de Troya no constituye simplemente un retorno pacífico, sino que más bien pudo formar parte de un reacomodo geopolítico, político, militar en el oriente del Mediterráneo, a través de estos desplazamientos, pillajes, saqueos, destrucción, estableciendo una conexión con lo que algunas fuentes, sobre todo egipcias, denominaban los pueblos del mar. En la película se comenta constantemente. Hay una escena en que Penélope le dice a Telémaco, no te vayas, hay que nombrar un rey, me tendré que casar pronto porque nos van a invadir los pueblos del mar.
Entonces, ¿hasta qué punto esta asociación entre los guerreros que regresaban de Troya y los llamados pueblos del mar encuentra algún asidero en fuentes historiográficas, arqueológicas y los debates actuales? Y que si es posible plantearla como una hipótesis razonable acerca de las transformaciones y desplazamientos ocurridos durante el colapso de la Edad del Bronce, que realmente es como lo que determina esta transición hacia otro momento de la antigüedad, con el ocaso de ciertas culturas como las que acaba de mencionar. O estamos fundamentalmente ante una especie de licencia narrativa, una licencia artística de Nolan para tratar de hacer esa especie de lección moral con el presente, es decir, de la culpa de la guerra, pero no de la guerra, es decir, habrá guerras buenas y guerras malas, y hay guerras malas que se exceden, y Nolan lo quiere plantear de esta forma. Entonces, les agradezco que comenten esta parte. Empezamos ahora por Ayala. El tema de los pueblos del mar está rodeado de una indefinición histórica porque no está muy claro, no está muy claro a qué se refiere esto, quiénes eran, cuáles fueron las razones de que se lanzaran al mar. Hay algunas hipótesis que afirman que tuvo que ver con problemas de sequías y estrecheces que experimentaron estos pueblos. Hay otras hipótesis más, más creíbles que parece que fueron objeto de invasiones, cosa que en esa época ocurría con frecuencia, y que se arrojaron al mar para tratar de encontrar sustento y colonizar, saquear, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, este tema de los pueblos del mar es medio anacrónico porque que yo recuerde, no sé, tal vez Roberto tenga más, que yo recuerde, en la Odisea no se menciona los pueblos del mar. ¿Me explico? En la obra. En la película va una y otra vez, pero en la obra que yo recuerde no se menciona los pueblos del mar. Porque hay un elemento ahí medio anacrónico, ¿no? Porque el problema del azote de los pueblos del mar es algo que ocurre allá por los siglos XII, XIII antes de nuestra era, mientras que la obra se escribe en el siglo VIII, ¿no? Es coescrita en el siglo VIII. Así que en la época de los griegos clásicos ya no hay pueblos del mar. De hecho, los pueblos del mar acabaron integrándose en Egipto y en otras regiones. No son distintos grupos y es una denominación muy amplia a la que los egipcios acuñaron y que remite a pueblos a gente que venía de sitios muy distintos, que parece que eran medio piratas, etcétera. Pero también hay otro nivel en el que pueblos del mar es una definición más amplia, donde en algunos casos los griegos podrían hasta autopercibirse de esa manera. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero por el tema de que no se menciona en la obra hasta donde yo recuerdo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que podría decir sobre este tema. Creo que es difícil avanzar mucho más porque no está nada claro históricamente, historiográficamente, quiénes fueron y a qué se debió el fenómeno de los pueblos del mar. Pero se usa como una amenaza, ¿no? No sé si vieron The Village de M. Night Shyamalan y los demonios que pueblan el bosque circundante. Es una amenaza que un fantasmita que se le inculcaba a los niños para lograr que se comportaran adecuadamente, ¿no? Entonces cumple un poco ese papel, el de los pueblos del mar. Listo, eso. Profesor Fragomeno. Sí, como dice el profesor Ayala, los pueblos del mar aparecen en la narración histórica egipcia, ¿verdad? Y para señalar gente que no saben bien de dónde viene, aunque las sospechas más fuertes es que vienen de lo que hoy es Turquía, gente que saquea, piratas, dijo el profesor Ayala, y en la narración de la historia egipcia aparecen en una famosa batalla donde son derrotados, ¿no? Hay uno de los faraones que los derrota en el delta del Nilo, ya. Y después queda esa denominación para referirse a saqueadores, a piratas, ¿no? A conquistadores que vienen del mar. Y en la película me parece que en el momento en que Odiseo se culpabiliza por lo que pasó en Troya, él dice, nosotros ahora somos iguales, ¿no? Es decir, nos hemos convertido en aquello que combatimos. Porque
si bien es cierto, yo al menos no recuerdo que aparezca la expresión pueblos del mar en la Ilíada o en la Odisea, sí es cierto que los griegos tuvieron mucho contacto con los egipcios y heredaron divinidades y cierto etos de la cultura egipcia, ¿no? Los vínculos fueron siempre fluidos y fuertes entre griegos y egipcios, ¿no? Y no recuerdo si no es Platón o Aristóteles el que da a entender que hay una herencia recibida desde Egipto en la cultura griega. Pero bueno, no importa. Entonces, lo que sí no debería sorprendernos es que griegos utilicen esa expresión, dado los vínculos que tenían con los egipcios. Y esa es una cosa interesante, es decir, nos convertimos en aquello que hemos combatido. Ahí está la ética filosófica, ¿no? Y entonces nosotros que supuestamente no somos guerreros, ni piratas, ni conquistadores, nos hemos convertido en eso, ¿no? Y el mundo burgués, el mundo moderno, que se presentó a sí mismo como el que iba a respetar los derechos humanos, los derechos del hombre y el ciudadano, etcétera, etcétera, se convirtieron en aquellos que combatían, ¿no? Entonces, como que ese es el momento trágico de la cultura occidental, ¿no? Que lo han leído muchos filósofos, el aprecio que Aristóteles tenía por la tragedia o que Hegel tenía por la tragedia, ¿no? El carácter trágico de la cultura occidental nos convertimos en aquello que combatimos, ¿no? O aquello que construimos se nos vuelve en contra, ¿no? Que es la base narrativa, podría ser de la Odisea, pero fundamentalmente de las tragedias, Edipo y Antígona, que son, en mi opinión, las más, ¿no? Y que después reaparece en las tragedias shakespearianas o en el Fausto de Goethe, ¿no? Y ahí está en esto, ¿no? De que nos convertimos en aquello que combatimos, eso que producimos se nos vuelve en contra, y ahí aparece esto cuando Odiseo siente culpa y dice, nosotros somos los pueblos del mar. De hecho, la película termina con algo que no está tampoco en la obra, que es Odiseo y Penélope se suben a un navío y parten. Eso es una invención de Nolan, ¿verdad? Que también de alguna manera traiciona la narración, porque la narración hay que volver, el tema del regreso, ¿no? De que hay un tango que dice, ¿no? Me dicen que me fui, pero siempre estoy volviendo, ¿no? Este asunto de que, ¿no? ¿Verdad? Hay algo de melancolía en la cultura occidental, en la antropología occidental, de que uno anda buscando por ahí lo que está en el lugar donde nació, ¿no? Pero es necesario salir y ir a buscarlo. Y bueno, y eso hace también un poco al individualismo moderno y Odiseo como, ¿no? Como un antecedente de aquello. Muy bien, para ir finalizando a este programa, pusimos el nombre, estamos considerando darle el nombre de La Odisea de Nolan entre Homero y los lestrigones de la industria cultural. Vamos a terminar hablando de algo que ha sido uno de los temas transversales de todas las secciones, que es realmente el por qué Nolan nos trae ahora a un Odiseo y qué implicaciones ideológicas, culturales, políticas y hasta dónde llega la fuerza gigantesca, lestrigónica de la industria cultural en nuestro momento. Entonces, vamos a ver, la recuperación de la Odisea por una de las figuras influyentes del cine actual, como es Christopher Nolan, no ocurre fuera de las estructuras económicas, políticas, culturales, etcétera, etcétera, sociológicas del tiempo en el que vivimos. Se produce dentro de una industria global que convierte relatos, mitos, experiencias historiográficas en mercancía, en productos que, como ustedes señalaban bien, son objeto de o se utilizan para la acumulación. ¿Qué significa que la sociedad global del siglo XXI vuelva a Homero precisamente a través de una superproducción como esta?
Y por otra parte, la película utiliza el mito para cuestionar problemas contemporáneos. Pregunto, ¿la película utiliza el mito para cuestionar problemas contemporáneos como la guerra, el desplazamiento, el poder, la desigualdad, identidades, las crisis de pertenencia? ¿O termina más bien subordinándolo a exigencias narrativas y comerciales del espectáculo? En ese sentido, Nolan nos ayuda realmente a mirar críticamente nuestra sociedad a través de Homero, o la película dice más acerca de las necesidades, contradicciones e imaginarios de nuestra propia época que acerca del mundo que produjo la Odisea. Entonces, como cierre, estas preguntas. Empezamos por el profesor Fragomeno. Bueno, el título que usted está eligiendo es interesante porque los lestrigones son eso, la violencia brutal, ¿no? Son caníbales, son, ¿no?, despiadados, no respetan la ley de Zeus, ¿no? Y al final terminan matándolos a todos y Odiseo se queda solo. Creo que es, ¿no? Espero que me ayude la memoria, ¿no?, de que los lestrigones son los responsables de que Odiseo se quede solo. Y aquí yo quisiera también volver a señalar la continuidad histórica, ¿no?, de un capitalismo que es depredador, que no es hospitalario, ¿no?, que es eso, tiene elementos de canibalismo, ¿eh?, de que se está devorando a sí mismo porque está devorando las fuentes de la riqueza, la naturaleza y la vida humana. Entonces me parece que ahí, entre Odiseo, la obra, no la película, ¿no?, la acción de los lestrigones y nosotros, nuestro momento, hay una continuidad que podemos señalar y jugar con la interpretación de la obra. Realmente el mundo occidental está poblado de depredadores que están autofagocitándose, ¿no? No, puede parecer muy pesimista lo que voy a decir, pero tengo esa impresión de que el estado actual de la sociedad, del proceso civilizatorio, que llamamos modernidad burguesa, para darle anclaje sociológico, está fagocitándose, ¿no? Porque los lestrigones son eso, ¿no?, la fuerza depredadora, brutal, que está dejando poca gente en el planeta, que no le da futuro a la población del planeta, que está jugando con esos estudios, pseudoestudios, que dicen que en este momento el planeta resiste 2.500 millones de habitantes y el resto no. No sé si lo vieron, ese estudio, ¿no?, que salió, la versión castellana en español salió en El Tiempo de Bogotá. En fin, me parece que los lestrigones de la obra son los depredadores de nuestros días. Eso. Ayala. Sí, yo creo que la intención de Nolan, y esto puede estar sujeto a mucho debate, yo creo que la intención de Nolan es llamar la atención sobre la soberbia de Occidente, ¿no? La soberbia de Occidente, ¿no? Utiliza, porque, ojo, una cosa es que la película sea un vehículo comercial que quiere ganar dinero, ¿no? Hay, o sea, 300 millones de dólares de inversión en una película puede parecer obsceno, ¿no? Que se destine 300 millones de dólares a hacer una película en este mundo. Pero bueno, vivimos en un mundo donde un solo individuo consigue amasar una fortuna de 1 millón de millones de dólares, ¿no? El señor Elon Musk. Así que por definición vivimos en un mundo que es la racionalización de lo irracional. Eh, pero bueno, en la película uno puede ser generoso con directores como Nolan y decir que no solo quiere ganar dinero, los productores quieren ganar dinero, pero él tiene una intención ideológica con la película. Quiere decir algo a través de su obra. La preocupación de Nolan, en mi opinión, principal no es llevar al cine una versión milimétricamente respetuosa del texto, del poema épico. Eso está más en línea con lo que hizo Andrei Konchalovsky en la miniserie del 97, ¿no? Y que yo invito a las personas que vean
este video, este podcast, a tratar de buscar la versión de Konchalovsky, que también es un director muy importante, de hace unos 30 años, la película es del 97, la miniserie. Es una película, pero partida en dos partes, lo mismo, es una película de 3 horas, igual dura 3 horas también. Mucho más fiel, mucho más fiel. De hecho, la película de Nolan tiene una de las cosas que menos me gustó, ese ambiente sombrío, lúgubre, siempre entre tormentas, naufragios, lestrigones, me explico, tragedias, el pobre de Odiseo, bueno, entre comillas, pasa por todo. La gente dice, bueno, pasó por tantas cosas Odiseo, pero también hay que decir que su irresponsabilidad, su imprudencia, su soberbia, destruyó a todos sus compañeros de guerra, a sus hermanos de lucha. No hay que olvidar que Odiseo sale de Ítaca, perdón, sale de Troya con 12 barcos, con sus tripulaciones, un montón de gente, miles de guerreros, y poco a poco los va perdiendo todos. Con los estrigones creo que perdió 11 de los barcos. Y después en el remolino de Sila y Caribdis, me explico, perdió otros. Y por ahí cuando se meten a la isla sagrada y se comen el rebaño, qué sé yo, también los castigan y al final solo queda él. Y al final solo queda él que consigue volver gracias al favor de Hermes o Mercurio y de Atenea. Pero es una gran irresponsabilidad la de Odiseo. Yo creo que Nolan quiere utilizar, toma como pretexto a la Odisea para pergeñar un discurso. La soberbia de Occidente nos puede llevar a traspiés. Pero lo curioso, lo que no hay que perder de vista es que Nolan se pone en el punto de vista de Ulises, de Odiseo. ¿Me explico? Y todos los demás son bárbaros que atacan a Occidente por la imprudencia y la soberbia de Occidente. Entonces, yo creo que finalmente este es el mensaje. La ocasión, la obra es la ocasión para vehicular lo que en mi opinión es un mensaje de cómo el sector demócrata de Hollywood percibe la realidad actual de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? Y alerta, ojo, la soberbia nos puede llevar a Mm. situaciones trágicas, dolorosas. Entonces aconseja un imperialismo prudente, ¿no? Humanista, ¿no? Que valore, que incorpore la diversidad cultural. Entonces Nolan, que dicho sea de paso, la película no solo quiere ser un éxito de taquilla, también quiere, Nolan, bueno, a los productores le interesa que sea un éxito de taquilla, y a él también porque gana una fortuna, pero también hay que ver el tema de no solo el dinero, sino el prestigio, el reconocimiento. Nolan quiere ganar un Oscar. Mm. Y como va la cosa, es probable que lo gane, porque en competencia solo está, qué sé yo, Spider-Man y alguna otra cosa por allí. Así como va la historia hasta este momento del partido, pues parece que tiene buenas opciones de tener una lucida noche dentro de unos 9 meses en la ceremonia de los Oscars, lo cual aumentaría su prestigio personal y por tanto lo que es capaz de cobrar por las películas posteriores. De todas maneras, este, yo me inclinaría por esa interpretación, pero estoy abierto, es una postura abierta a escuchar, digamos, pero para mí es la versión demócrata de la situación que experimenta Estados Unidos y utiliza la obra. Yo creo que hay respeto yo creo que hay un reconocimiento también a la importancia de la Odisea. Ese es el punto más fuerte de la película. No quiero terminar sin decir algunas otras cosas, ya que estamos, ¿no? Sobre el tema que Roberto mencionó al comienzo, que es el casting y la parte más cinematográfica. A mí una de las cosas que menos me gusta, que ya antes de ver la película ya no me gustaba, es la colección de estrellas de Hollywood que el bueno de Nolan reclutó y que también obviamente tiene un objetivo oscarizable. ¿Me explico? Repletar la película de estrellas de Hollywood es un intento de garantizar el éxito comercial, pero también de ganar votos en la academia para el Oscar. A mí, yo no tengo nada contra los actores de Hollywood, creo que algunos son referentes. Yo creo que los actores de Hollywood, las estrellas de cine de Hollywood, son referentes de películas que nosotros apreciamos mucho. Hay grandes actores, pero hay una diferencia entre ser una gran estrella y ser un gran actor. Yo creo que en las películas históricas y de época,
los actores europeos tienen mejor desempeño, ¿no? Tiene que ver con este problema de que las estrellas son siempre estrellas y generalmente no desaparecen en el papel. Es decir, De Niro siempre es De Niro, o casi siempre, Pacino casi siempre es Pacino. La gente va al cine a ver a Pacino. ¿Me explico? En cambio, actores como Daniel Day-Lewis, como Anthony Hopkins, como Ralph Fiennes, por ejemplo, y son grandes actores, desaparecen en el papel. Entonces, yo creo que en estas películas, por ejemplo, La Troya de Wolfgang Petersen, que también tiene sus problemas porque prácticamente borró a los dioses de la historia. Petersen fue una elección artística de él. Aún así, la película funciona bastante bien, pero la Troya de Petersen, así como El nombre de la rosa de Jean-Jacques Annaud, tiene una gran cantidad de actores europeos, británicos, que aportan una calidad actoral notable, ¿no? Yo creo que esta película no solo queda de ver en el guión, ¿no? Porque se transforma en una película de acción y aventura, que es lo que seduce a la taquilla, sino que además hay problemas con el casting, ¿no? Yo francamente eligió un tipo. Si la película quería presentar a un Odiseo buenudo, digamos, ¿no? Entre bueno y boludo, ¿me explico? Entonces Damon era el actor específico. Porque Damon tiene esa imagen de tipo de a pie, de clase obrera, simpático, casi siempre cae bien, ¿no? Es un tipo buenudo, casi siempre en los papeles que hace. Eh, yo creo que la película habría alcanzado otro nivel con un mejor guión y con otro casting, ¿no? A mí, Anne Hathaway como Penélope, por ejemplo, si uno ve el papel que hizo Juliette Binoche en El Retorno hace un año nada más con Ralph Fiennes, ¿no? Es muy superior. En fin, esta chica Zendaya que hace de Atenea, si uno la compara con la película de Konchalovsky, es Isabella Rossellini. Explico. Isabella Rossellini, explico, es otro nivel en todos los planos, ¿no? Entonces, hay esos elementos cinematográficos que me parece que son decisiones que tienen como objetivo el tema de la noche de entrega de los Óscares, ¿no? Y eso también es cuestionable, pero bueno, hay que decir, termino, mucha gente disfrutó la película, porque la película efectivamente va al encuentro de las sensibilidades hoy predominantes. Listo. Muchas gracias, Jamer. Con esta reflexión nos vamos a quedar. Profesor Roberto Fragomeno Castro, filósofo académico, catedrático, jubilado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Huellas. A ustedes, Gracias a ti. muchísimas gracias por la invitación y disfruté mucho esta conversación. Muchas gracias y un gusto Muy amable. compartir con Roberto otra vez y gracias por la invitación otra vez, Jamer. Hasta la próxima, que habrá, seguramente. Claro que sí. Bueno, Roberto, igual, sociólogo, profesor catedrático de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, exdirector del posgrado de esa área. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Hasta pronto.